Entonces vamos a ver a dónde iban. ¿A dónde iban? Esos 130 años que Adán estuvo emanando semilla fueron los que dieron a luz a que estos cuerpos se encarnaran en la generación del diluvio. Por eso tenía que ser a través del agua, porque el agua es simbolismo de purificación. Son los mismos que nacen en Egipto. Toda la generación que hoy es Israel, bueno, los judíos eran esos egipcios que fueron sacados de ahí. Escúchame bien. Se dice de que cuando José hace el intercambio, ¿verdad? Quiere ese alimento y el dinero y todo eso. Llega un momento en que ya no tienen cómo pagar y dice, ok, quieren solamente a las almas que él sabía, porque José y Jacob sabían por qué habían bajado a Egipto, era para rescatar esas almas que habían encarnado. Al ser la primera emanación de Adán, eran almas, o sea, con una vasija, eran almas sumamente elevadas. Por eso es que había que rescatar eso, porque eran almas sumamente elevadas. Era la primera emanación de Adán. Entonces, José y Jacob saben a qué han llegado a ese lugar. Es que no es una historia, gente, no es una simple historia como nos la vendió la religión. Es un mapeo de lo que ya, o sea, de lo que ya está hecho, energías que vinieron a hacer su trabajo para nuestra propia elevación. Entonces, escúchame bien, ¿quiénes son las almas de Israel? Son aquellas almas adheridas al Creador, aquellas que buscan, que buscan su propio crecimiento, que saben que no están aquí por solamente pasarla. Saben, son aquellas almas que salen de toda programación religiosa, política, institucional, saben a lo que vinieron. Entonces, salen, el trayecto era rescatar a esas almas que estaban ahí, que eran de la semilla de Adán. Entonces, escúchame, dice, Adán durante 130 años, el Zohar dice, el Zohar es el máximo libro de esplendor de la explicación de la Cábala, el Zohar dice que su semilla era derramada en el suelo por 130 años, pero no necesariamente significa en el suelo de la tierra, sino en la clipa de Malhut, o sea, en la parte negativa de la materia, en la parte negativa de la materia, en actos negativos durante la sexualidad. O sea, si tú estás teniendo relaciones con tu esposa y en el momento estás pensando en otra cosa, estás pensando en qué sé yo, en otra mujer o algo, o sea, ese pensamiento, esa parte egoísta de solamente satisfacerte tú y no buscar la satisfacción del otro, así también es lo que generas en el momento. Semilla crea. Entonces, en actos negativos durante la sexualidad. El exilio, el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, pero no eran esclavos de trabajo físico, así como te lo hacen ver en las películas, que el látigo, ¿verdad? Y que batiendo lodo y que haciendo ladrillos. No hay ningún arqueólogo que diga que se encontraron ladrillos de los que hicieron los israelitas, porque no es nada físico. Nos han vendido una historia que no es. No eran esclavos de trabajo físico, sino que eran esclavos de lo material. Escúchame, esclavos de lo material. Moisés se dio cuenta que no los podía sacar de un día para el otro. De hecho, le tardó 15 años a Moisés. 15 años le tardó a Moisés sacar al pueblo de Egipto porque no se querían ir, porque el exilio que tenían era un exilio o una esclavitud que tenía, la esclavitud que tenían era una esclavitud totalmente intelectual, la Matrix, escúchame, donde pensamos que todo este mundo real es todo, no lo es, no lo es. Bueno, tenía esa esclavitud, era totalmente mental, intelectual de esas personas, estaban esclavizados. Escúchame, por eso es que tú lo vas a ver. Dime quién que es esclavo, te rescatan y a los 3 días vas a estar pidiendo que te regresen otra vez donde estabas esclavo. No, es que ellos no querían salir.
porque ellos estaban totalmente anonadados con todo lo que el faraón les daba. Faraón les había dado la mejor tierra para mantenerlos dormidos, les había dado lo mejor de la tierra de Egipto, Gosén. Ellos estaban perfectamente, materialmente, súper bien, entonces no querían porque estaban satisfechos físicamente. Voy aquí. José representa a Yesod, y Yesod es la sexualidad, el sustento y el dinero. Escúchame bien, Yesod, o sea, por eso es el que conectó en toda esa energía que conectó, y él sabía lo que venía, a quitarle el dominio al faraón, es decir, a reinar sobre el cuerpo físico. José es un nivel de conciencia que pudo hacer todo su trabajo y dominar el cuerpo físico. Eso es lo que representa. Entonces, Yesod, lo sexual, o esclavitud por lo material, era, ¿cómo te quiero decir? El faraón representa la parte estrecha, el cuerpo sí, el cuerpo egipcio y la parte estrecha, donde pasa todo, angosto, está entre la cabeza y está entre el cuerpo. Escúchame bien, entre el cuerpo y las emociones que están en el centro del pecho. Entonces, sería interesante que empezaran a pensar en qué lugares somos esclavos. Interesante que empezaras a pensar en qué lugar soy esclavo. ¿En qué lugar, en qué parte de mí soy un esclavo del faraón? ¿Qué no nos deja llevar, que no nos deja ver esos problemas o esclavitudes que tenemos, que provienen de no reconocer a Yesod? Esas esclavitudes o esos problemas que tenemos provienen de no reconocer a Yesod, o sea, de no reconocer a José como rey. Es decir, poder empezar a buscar cuáles son las áreas de nuestra vida en donde no nos damos cuenta cuál es la conexión que hay entre el caos que vivimos y la falta de cuidado de utilizar la sexualidad para manipular, ya sea en el deseo de recibir para mí. Hay quienes que utilizan la sexualidad en los trabajos. Porque me voy a vestir toda sexy para que vean para que me den el trabajo. Y te das cuenta de que eso solamente te lleva más abajo. Estamos a finales del sexto milenio, gente. Y quien controla esta energía del sexto milenio es Yesod, la sexualidad, el dinero y el sustento. Somos nosotros a quienes les toca liberarnos del faraón, liberarnos de la esclavitud del cuerpo. El cuerpo te dice, tú dices, voy a dejar de comer esto, y el cuerpo lo quiere. Liberarnos del faraón que no reconoce a José como fuente de todo nuestro sustento, que no reconoce a la energía divina como fuente de todo sustento. Es decir, faraón que no reconoce en el cómo utilizamos la sexualidad, el conocimiento y el dinero. Repito, es decir, el faraón que no reconoce, el cuerpo que no reconoce cómo utilizamos la sexualidad, el conocimiento y el dinero. ¿Qué es lo que controla José? José controla la sexualidad, el conocimiento y el dinero. Pero el faraón no reconoce eso. El faraón cree que él controla todo. Es volviendo y saliendo de esta matrix.